están? Un saludo muy especial a todos mis estudiantes de 10º grado del Colegio del Sagrado Corazón, calle 74, estrenando nuevo canal, Quimicor. Hoy les voy a explicar nomenclatura química inorgánica, cómo se formulan y cómo se nombran los compuestos inorgánicos. Se llama función química al conjunto de propiedades comunes que caracteriza una serie de sustancias, permitiendo así diferenciarla de las demás. Este tipo de sustancias tienen un comportamiento propio y específico en los procesos químicos. En nuestro curso de química vamos a ver las siguientes funciones químicas: función química óxidos, función química base o hidróxidos, función química ácidos y función química sales. Se llama grupo funcional al átomo o grupo de átomos que caracteriza a una función química o familia y determina sus propiedades. Como por ejemplo, el grupo funcional que caracteriza a los óxidos es que ellos siempre son compuestos binarios. Binario significa que está constituido de dos elementos y que uno de ellos siempre es el oxígeno. El grupo funcional que caracteriza a las bases o hidróxidos se llama grupo funcional hidroxilo, o sea, el grupo OH. Entonces, ¿cuándo reconozco yo los ácidos o a la función química ácido? Cuando se escriben con H, esto es con hidrógeno. Y el grupo funcional que caracteriza las sales es la unión de iones con iones de carga positiva unidos a iones con carga negativa mediante un enlace iónico. Veamos la primera función química, óxidos. Estos son compuestos inorgánicos binarios. Recuerda que binario significa que contiene o está formado por dos elementos y es la combinación del oxígeno con otro elemento. Formulación de óxidos. ¿Cómo se hace una fórmula de cualquier óxido? Bueno, de la siguiente manera. Primero que todo, colocas el elemento metal o no metal y luego el oxígeno. Luego que viene, colocas los respectivos estados de oxidación con su respectiva carga. Por ejemplo, en este caso he escogido el sodio, tiene estado de oxidación +1 y el oxígeno tiene estado de oxidación -2. Ahora viene e intercambian los estados de oxidación. El del sodio, que es 1, pasa a ser su índice del oxígeno y el del oxígeno, que es 2, pasa a ser su índice del sodio. ¿Cómo queda? Na2O1. Pero recuerda que en química el 1 se omite. Se entiende que hay un solo átomo de ¿qué? De oxígeno. Por lo tanto, la fórmula quedaría Na2O. Realicemos el siguiente óxido. Oro 3. Cuando digo oro 3 porque vamos a actuar con el estado de oxidación +3. Entonces es escribir el símbolo del oro y arriba colocarle el +3. Su respectivo estado de oxidación. Y oxígeno y su respectivo estado de oxidación, que sería -2. ¿Qué tenemos que hacer? Quitamos las cargas. AU3, O2. Entonces ahora intercambiamos los estados de oxidación. El del oro, que es 3, pasa a ser su índice del oxígeno. Y el estado de oxidación del oxígeno, que es 2, pasa a ser su índice del oro. ¿Cómo quedaría la fórmula? AU2O3. Seguimos formulando óxidos. Vamos a hacer óxidos de hierro. Bien, el hierro tiene dos estados de oxidación, 2 y 3. Vamos a hacerlo con 2. Entonces escribimos los respectivos elementos, hierro y oxígeno, y encima le colocamos los respectivos estados de oxidación, hierro +2 y oxígeno -2. Quitamos las cargas, me quedaría hierro 2, O2. Entonces, el estado de oxidación del hierro pasa a ser su índice del oxígeno y el estado de oxidación del oxígeno pasa a ser su índice del hierro. Me quedaría Fe2O2. En química siempre hay que llevar a la mínima expresión simplificando cada vez que se pueda. Hierro 2, oxígeno 2 se simplifica y me quedaría FeO, el propio feo. ¿Te has dado cuenta que es muy fácil formular óxidos? Nada más es tener en cuenta que los respectivos estados de oxidación. Por ejemplo, hagamos el último ejercicio. Nitrógeno cuando trabaja con +5. Entonces colocas el símbolo del nitrógeno y el del oxígeno, colocas sus respectivas cargas, luego tienes que quitar las cargas y el estado de oxidación del oxígeno, que es 2, pasa a ser su índice del nitrógeno.
y el estado de oxidación del nitrógeno, que es 5, pasa a ser su índice de ¿quién? Del oxígeno. O sea que me quedaría la fórmula N2O5. Clasificación de los óxidos. Los óxidos se pueden clasificar en óxidos básicos, óxidos ácidos y óxidos anfóteros. Óxidos básicos cuando el oxígeno se une a un elemento metal. Óxidos ácidos cuando el oxígeno se une a un elemento no metal. Y óxidos anfóteros son aquellos que pueden reaccionar tanto como ácido como base para producir sales y agua. Hasta ahora hemos visto cómo se formulan estos compuestos llamados óxidos. Pero ¿cómo se nombran? Para esto tenemos la nomenclatura UPAT, que es la que se encarga de darle nombre a todos los compuestos inorgánicos. Para dar el nombre a cualquier óxido, solamente necesito averiguar el estado de oxidación del elemento metal. Recuerda que aquí tienes el del oxígeno, que es -2. -2 por 3 daría -6. Entonces, aquí este señor, para que me dé +6, este señor hierro tiene que estar trabajando con +3. Porque +3 por 2 +6. Y +6 menos 6 daría 0. O sea que el hierro tiene dos estados de oxidación, que es 2 y 3. Por lo tanto, ese compuesto aquí está trabajando con +3. O sea, la terminación es ico. Por lo tanto, este compuesto se llama óxido férrico. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Aquí vamos a darle el nombre a este óxido. Recuerda que el oxígeno siempre trabaja con -2. Recuerda también que la sumatoria de los respectivos estados de oxidación dentro de un compuesto tiene que dar 0. Para que aquí me dé 0, este cobre tiene que estar trabajando con +1. Multiplica +1 por este su índice y te va a dar +2. -2 que tenga aquí, o sea que esto da 0. Con esto compruebo que el compuesto esté bien escrito y busco el estado de oxidación del cobre en este momento en este compuesto. Ya yo sé que el cobre tiene dos estados de oxidación, 1 y 2. Te lo dice la tabla periódica y nos lo dice pues por lo menos los libros de química. Entonces, este compuesto que está trabajando con uno, cuando un compuesto está trabajando con dos estados de oxidación en la nomenclatura común, el primero tendrá la terminación oso y el segundo tendrá la terminación ico. Se antepone la palabra óxido, luego el prefijo, luego la raíz del elemento y por último el sufijo. Por lo tanto, este compuesto se llama óxido cuproso. Realicemos este último ejercicio. Recuerda que es muy fácil. Nos están pidiendo que lo nombremos según la nomenclatura común o tradicional. Recuerda que la nomenclatura común o tradicional tiene que ver con la cantidad de estado de oxidación que tenga ese elemento dentro de ese óxido. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el cloro. El cloro tiene ¿qué estado de oxidación? El 1, tiene el 3, tiene el 5 y tiene el 7. Tiene 4 estados de oxidación. Por lo tanto, él daría 4 óxidos. Pero ¿cómo se llamaría este? Entonces, coloco siempre estado de oxidación del oxígeno, que es -2, lo multiplico por el subíndice, que me daría -14, y voy a ver acá. La sumatoria del respectivo estado de oxidación siempre tiene que dar 0. O sea que para que aquí me dé 0, este cloro tiene que estar trabajando con +7. Porque +7 por 2 te daría +14. Y 14 menos 14 te daría 0. Cumpliendo esa normatividad. Entonces, aquí vemos que este sería +7. Está trabajando con +7. O sea, cuando trabaja con 1, hiposo. Cuando trabaja con 3, sufijo oso. Cuando trabaja con 5, sufijo ico. Y cuando trabaja con 7, prefijo per y la terminación o sufijo ico. Por lo tanto, este compuesto se llama óxido perclórico. Aquí te presentamos 3 ejercicios más. El CaO, óxido de calcio, ZNO, óxido de zinc y Na2O, óxido de sodio. Puedes observar que cada uno de estos elementos que acompaña al oxígeno presenta un solo estado de oxidación. El del calcio es +2,
el del zinc es más 2 y el del sodio es más 1. Entonces sintetizamos ahí. Cada vez que un elemento presenta un solo estado de oxidación, no presentará nunca esta nomenclatura común o tradicional. Se nombran común y corriente óxido de y el nombre del elemento. Actividades para realizar en el cuaderno. Actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4, actividad 5, actividad 6 y nos vemos en la próxima clase.